Un ex integrante retirado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos ha hecho pública una información que podría ser incómoda para muchos en Occidente. A pesar de casi 2 años de conflicto en Ucrania, la situación sigue sin resolverse y está rodeada de propaganda. Existe una concepción errónea en Occidente de que Rusia está perdiendo la guerra y que sus soldados están muriendo, posiblemente influenciada por la narrativa de Estados Unidos en apoyo a Ucrania. Sin embargo, la realidad es más compleja, ya que Rusia está decidida a no abandonar los territorios que controla. Pero surge la pregunta, ¿qué busca realmente Rusia? ¿Desea la tierra de Ucrania o algo más? Y, sobre todo, ¿cuánto tiempo seguirá Estados Unidos apoyando a Ucrania en una guerra que Rusia puede librar durante décadas, mientras que Ucrania no puede? Scott Reiter, un ex inspector de armas de la ONU y oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, ha afirmado que la única solución para el conflicto en Ucrania es que Estados Unidos reconozca una verdad fundamental. La expansión de la OTAN en Ucrania ha sido un factor desencadenante del conflicto continuo y la devastación en la región. Si Ucrania hubiera optado por la neutralidad, es posible que la guerra se hubiera evitado y se habría allanado el camino hacia una paz duradera. Seymour Hersh, un respetado periodista estadounidense, publicó un informe en el que argumentaba que el ejército de Zelensky se enfrenta a obstáculos insuperables para alcanzar la victoria. Además, varios políticos influyentes de derecha en los Estados Unidos están lidiando con la complejidad de la situación en Ucrania, lo que plantea interrogantes sobre la estrategia a largo plazo del país. Después de una reunión con Zelensky, uno de estos políticos expresó su desconcierto y subrayó que el conflicto parece haber llegado a un punto muerto total. Esto refleja el plan actual de la administración de destinar $1 billón adicionales para mantener el estado actual de la situación. En otras palabras, Estados Unidos está dispuesto a proporcionar $100.000 millones a Ucrania para seguir luchando en una guerra interminable. Para comprender mejor el objetivo de Estados Unidos al invertir de esta manera en Ucrania, Scott Reiter expone que los Estados Unidos no quiere que se sepa. Entre las diversas perspectivas, algunos argumentan que la forma más directa de poner fin a la guerra en Ucrania sería que Vladimir Putin retirara sus tropas. Sin embargo, considerando la perspectiva de Rusia, esta sugerencia podría no ser válida, dado el trasfondo del conflicto que se remonta a 1945. El objetivo final parece ser la eliminación de Vladimir Putin, convirtiendo el conflicto en un asunto existencial. Para Putin, retirarse sin lograr la victoria fortalecería a quienes buscan su derrocamiento. Además, poner fin a esta guerra implicaría permitir la entrada de la OTAN en Ucrania, algo que Rusia no permitirá. Según Scott Ritter, el propósito de la inversión de Estados Unidos en la guerra en Ucrania es eliminar a Vladimir Putin. ¿No demuestra esto que Rusia no está cometiendo errores, sino que está protegiendo su existencia? Si permite que la OTAN se establezca en Ucrania, le daría a la OTAN una vía directa para invadir a Rusia en cualquier momento. Por eso Putin hizo todo lo posible por evitar una guerra y poner fin al conflicto antes de que se le presentara como una opción. La neutralidad de Ucrania es la solución. En 2021, Putin y Joe Biden se reunieron en Ginebra, donde Putin transmitió un mensaje claro, instando a los ucranianos a firmar los acuerdos de Minsk, lo que podría haber resuelto el conflicto. Biden prometió a Putin que presionaría a Zelensky para que tomara medidas. Esta reunión tuvo lugar en junio, y a medida que avanzaron los meses, Putin esperó pacientemente, pero en octubre quedó claro que los ucranianos no tenían intención de firmar, lo que efectivamente puso fin al proceso de Minsk. Sin embargo, en lugar de recurrir inmediatamente a la guerra, Rusia optó por una estrategia diferente. El 17 de diciembre de 2021, Rusia propuso tratados a la OTAN y a Estados Unidos para establecer un nuevo marco de seguridad en Europa y evitar la guerra. Sin embargo, estas propuestas no se consideraron debido a su demanda de que la OTAN dejara en paz a Ucrania. A medida que enero y febrero avanzaban, Rusia buscó negociaciones pacíficas con Ucrania, pero ante la acumulación de fuerzas militares ucranianas en Donbass, el 24 de febrero, Rusia, invocando el artículo 51 de autodefensa colectiva, tomó una acción preventiva.
Su objetivo principal era forzar a Ucrania a negociar. Las negociaciones comenzaron 6 días después de la invasión y se llevaron a cabo en varias rondas hasta principios de abril en Turquía, con la esperanza de resolver el conflicto a través de un tratado. Scott Ritter afirmó que Rusia estaba dispuesta a renunciar a todos los territorios ocupados desde el 24 de febrero. También se comprometieron a retirarse de Kiev, pendiente de la firma de Ucrania, y a retirarse de Donbass. Scott aclaró que quienes afirman que Rusia quería apoderarse de Kiev y falló en su intento han malinterpretado los motivos iniciales de Rusia en el conflicto. El objetivo principal de Rusia no era tomar la capital, sino obligar a Ucrania a negociar una solución temprana. En este sentido, Rusia logró su objetivo solo cuando la OTAN aconsejó a Ucrania que no avanzara, lo que obligó a Rusia a adoptar una estrategia de fase 2 que inicialmente no tenía prevista. La estrategia rusa en el conflicto se dividió en 2 fases. En la primera, desplegaron una gran fuerza de 200.000 a 220.000 tropas con expectativas específicas, pero enfrentaron un revés importante. En la segunda fase, se enfrentaron a la falta de tropas y a desafíos económicos debido a las sanciones. Putin vaciló en movilizar más tropas por temor a disturbios internos y cambios de régimen impulsados por extranjeros, objetivos de las potencias occidentales. Mientras tanto, Ucrania recibió $45.000 millones en ayuda de Estados Unidos, lo que le permitió reconstruir su ejército debilitado. Aprovechando esta renovada fuerza, Ucrania lanzó un exitoso contraataque en septiembre, presionando a las fuerzas rusas a retirarse y reorganizarse con fines defensivos. En respuesta, Putin inició una movilización parcial, reclutando alrededor de 300.000 tropas, incluyendo 300.000 voluntarios y realizando varias rondas de conscripción. Finalmente, reunió una fuerza de aproximadamente 720.000 personas comprometidas con el conflicto. En contraste, Ucrania sufrió pérdidas sustanciales, consumiendo sus capacidades militares, ya que su fuerza inicial de 246.000 soldados disminuyó en un 80%. Sí, Ucrania perdió casi el 80% de sus soldados. A pesar de los intentos posteriores de movilización, las pérdidas continuaron, dejándolos con recursos y mano de obra limitados. Dadas estas circunstancias, se vuelve evidente por qué Rusia, que se beneficia de una sólida industria de defensa y suministro constante de recursos, persistió en el conflicto, manteniendo una posición de fuerza. Para poner fin a la guerra en Ucrania, es esencial que Estados Unidos deje de financiarla y deje de presionar a Ucrania para que continúe combatiendo. La neutralidad de Ucrania, una propuesta que Rusia había buscado desde el principio, podría ser la solución. Rusia ofrecía que Ucrania no se uniera a la OTAN a cambio de la devolución de todos los territorios, incluyendo Lugansk y Donetsk, y la desmilitarización de la región de Donbass. Habría un referéndum supervisado intencionalmente y se permitiría a los ucranianos desplazados participar en el proceso. Rusia estaba dispuesta a considerar arreglos de seguridad alternativos con la Unión Europea, Estados Unidos o Turquía, excluyendo a la OTAN. Esta propuesta podría haber evitado una gran pérdida de vidas y desplazamientos. Sin embargo, la influencia de la OTAN llevó a Ucrania a rechazar estos términos. Es en este punto que Ucrania optó por continuar la guerra bajo la influencia de Estados Unidos. Sin embargo, olvidó que esta guerra le estaba costando más que a cualquier otro país. Aquí es donde podría ser necesaria la intervención de China para poner fin al conflicto en Ucrania. Desde el principio, China ha abogado por un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, abordando la causa raíz del conflicto, que es la membresía de Ucrania en la OTAN, algo que Ucrania desea, pero que Rusia no puede permitirse. Zelensky ya ha solicitado la ayuda de Xi Jinping para poner fin a la guerra, pero si China interviene, lo hará de la manera más adecuada. En primer lugar, deben cortarse los lazos que mantienen a Ucrania en la lucha, y solo entonces China podrá ayudar eficazmente en la construcción de la paz. ¿Qué opinas de este análisis? Puedes dejarlo en los comentarios y darnos un like, una calcomanía y suscribirte al canal. China es un mundo lleno de innovación, diseño y proezas tecnológicas. Aquí a la derecha encontrarás una selección de videos que te van a fascinar.